Sean bienvenidos a Focus Group con el Bishop Rudy Gracia. En el día de hoy escogeremos temas que por su naturaleza a la iglesia les parecen temas tabú. Temas que por su complejidad a muchos pastores se le hace incómodo hablar. Pero gracias a Dios tenemos al Bishop Rudy Gracia, quien es experto en ese tipo de temas. Adelante, Bishop Rudy Gracia. Bueno, una de las razones por la cual estamos haciendo esto es porque literalmente hay ciertos temas en el pueblo cristiano que mantiene a la gente atada, y a veces no sabemos si es algo que procede de la palabra de Dios o si es algo que simplemente algún pastor o algún hombre de Dios se le ocurrió que no debía de ser. Pablo decía: yo no quiero ser juzgado por la conciencia de otro. Nosotros tenemos que aprender a caminar por la palabra de Dios y a entender que hay cosas que son extremadamente subjetivas y que son puestas a la discreción de los individuos. Por lo tanto, desde ahora voy a decir, vamos a tocar ciertos temas y tú tienes todo el derecho de estar en desacuerdo con mi respuesta. Esto no quiere decir que me tienes que llamar hereje, hijo del diablo, nada de eso, como es la costumbre de los fariseos modernos, que son tan estrictos que no pueden tratar ni siquiera temas o aceptar una opinión diferente. Es importante decir que muchos de esos temas se convierten en una negación, pero realmente no hay una base bíblica para esa negación. ¿Entiendes? Sino que son cosas subjetivas. Y yo de la misma manera puedo decir subjetivamente que no estoy de acuerdo con esa negación. Por lo tanto, vamos a tratar temas tabúes, y la manera en que escogió producción hacerlo en este día fue a través de sacar de esos temas tabúes por acá, porque son tantos, pero tantos, que la verdad es que quisimos abordar solos lo que podamos abordar en este Focus Group. Así es, Bishop, y para eso tenemos una nutrida representación de nuestro liderazgo en el día de hoy. Y vamos a empezar de inmediato con la pastora María y su intervención. Adelante, pastora, puede tomar una de las preguntas incómodas que puedan aparecer. Vamos a ver lo que dice el papelito, Dice: ¿es pecado al cristiano hacerse cirugía plástica? ¡Ay! ¡Qué cosa tan grande! Muy recurrente esta pregunta. Es una pregunta muy común, ¿verdad? Aquí es donde viene el asunto de la conciencia. El problema de la cirugía plástica no está en la cirugía plástica en sí, sino en la motivación por la cual una persona se la hace. Hay veces que la cirugía plástica esconde complejos, temores, un sinnúmero de cosas que la cirugía en sí no va a mejorar. Es importante que entendamos que si de repente comienzan los hombres de Dios a decir que si es pecado, que si no es pecado, entonces vamos a comenzar a tener que preguntarle a los hombres de Dios: ok, la cirugía plástica de tal parte es mala, pero y de esta parte no es mala. O vamos a comenzar, entonces los dientes postizos son malos o son buenos. Entonces ponerse cabello, implantes de pelo es malo o es bueno. Amén. La estética no es un pecado. Usted toma su cuerpo y luce lo mejor que usted pueda. Obviamente que va a haber hombres de Dios super mega controladores que van a decir: no, sí, si usted se tiene que arreglar el ombligo, arrégleselo, pero los senos no. Y si usted tiene que arreglar, absolutamente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que permitirle a los individuos hacer sus decisiones. Ahora mismo hay dos tipos de cristianos escuchando mi respuesta. Hay uno que dice amén y hay otro que dice: este hombre está fuera de control, eso es diabólico, eso es que sí o qué. Para ti lo es, porque eres una persona que tiene debilidad en esa área. Para mí no lo es, y no veo ninguna escritura
que respalde un antagonismo en lo que tú puedas hacer con tu cuerpo para lucir mejor. No sé si me están entendiendo. Entonces, si transformar tu cuerpo por medio de una cirugía para lucir mejor está mal, ¿estaría mal el levantar pesas para esculpir el cuerpo? Entonces tiene la mujer que va a hacerse cirugía, ir donde el pastor a preguntarle, o el hombre que va a hacer ejercicio, ir donde el pastor a preguntarle. Muchas de estas cosas tienen mucho que ver con el control que tiene el legalismo. No sé si me están entendiendo. Entonces comenzamos a regir la vida de los individuos, prohibiéndole una serie de cosas para nosotros como ministros hacernos relevantes en todas las decisiones que los seres humanos tienen la libertad de hacer. Si usted quiere hacerse una cirugía, ¿por qué esto va a ser un pecado? No lo creo, no creo bajo ningún concepto que lo sea. Y de paso, no veo ninguna escritura que pudiese fehacientemente prohibir algo así. Porque va a haber alguno que consigue en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo, se dijo, ¿estamos claros? Entonces, no veo ningún problema con eso. Bicho, pero hemos visto también, volteando un poco la página, de que muchos están seducidos ante un nuevo vicio, la cirugía plástica. Un 86% de las mujeres entre 30 y 50 años se han hecho una cirugía. Y el número enorme de cantidades, por ejemplo, la primera y más usada es la de los pechos, subir los pechos y todo eso. ¿Cómo podemos tener el diagnóstico? Porque una cirugía trae otra cirugía trae otra, y los mismos médicos te van introduciendo en ese mundo. ¿Cómo nosotros podemos detectar de que estamos cayendo en un error en cuanto a nosotros, nuestra vida? Yo siempre digo que donde tú ves excesos, siempre hay una probabilidad de que haya o daño psicológico o daño espiritual. Por ejemplo, una persona, es normal comer, pero si una persona se tiene que levantar 4 veces en la noche a comer, ahí puede haber un espíritu. Sí. O puede haber un problema psicológico, o puede haber ambos. No sé si me están entendiendo. Una persona está bien que haga dieta, pero si una persona no puede comer y cada vez que se ve en el espejo es lo que se llama anorexia, ya ahí hay un espíritu o un daño psicológico o ambas cosas. Entonces, en todo en la vida donde tú veas un exceso, incluyendo la cirugía plástica, hay un problema psicológico o hay un problema espiritual. Eso es así. Beber agua es bueno, pero si una persona se siente que se va a morir si no bebe agua, ahí puede haber un espíritu hasta de temor. No sé si me están entendiendo. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que velar por esos excesos, porque donde hay exceso hay probablemente daño. Colectamos todas las preguntas que nos envían a través de las redes sociales, y la siguiente dice: ¿el cristiano puede tener armas? Yo hasta creo que debe tener armas. Mira, hay una escritura interesante y obviamente estamos tratando temas tabúes y sabemos que todos los osos van a salir de las cavernas, ¿verdad? Pero hay una escritura que dice en el libro de Revelación que el anticristo hará guerra contra los santos. Eso no es espiritual. Yo creo que a medida que se vaya acercando el final de los tiempos, los santos van a tener que entender que no solamente se pelea un enemigo espiritual, sino un enemigo físico. Cuando se dice que se va a hacer guerra, no dice que él lo va a asesinar, dice que va a hacer guerra. Eso quiere decir que va a haber una oposición, que va a haber un conflicto armado. Eso es una guerra. Si no dijera simplemente, él los va a matar a todos a su antojo. Absolutamente no. Los santos
van a ser una guerra física también. Y va a haber insurrecciones y un sinnúmero de cosas. El punto no es realmente las armas. El punto es, ¿puede un cristiano defender su vida? Ese es el punto. Y si decimos que sí, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que usted quiere defender su vida de la mejor manera posible. Por ejemplo, yo tuve un pastor que me hizo la contra en eso. Él me dijo, no, porque yo no tengo que tener un arma. Yo le dije, ok, son las 3 de la mañana, tú tienes 3 niñas, 3 hijas, y unos tipos entran. Tú simplemente le dices, pasen, violen mis hijas y mátenla, o tú defiendes a tu familia y a tus hijas. Y él dice, no, yo la defiendo. Le digo, ¿para qué? Para morir como un héroe, porque tú no tienes ninguna oportunidad de ganarle a 3 tipos armados. Yo practiqué artes marciales toda mi vida y yo sé las limitaciones que tiene un individuo en su mejor tiempo. Entonces no me vengas a decir, eso son bobadas de Jackie Chan, ¿verdad? Y películas. Entonces, si tú tienes que confrontar para defender a tus hijas a 3 tipos a las 3 de la mañana, confróntalo efectivamente, tal cual lo dice la Biblia. Jesús dijo, si el padre de familia sabe a que viene un ladrón, lo espera, pero no es para beber té con él. Es para confrontar y defender a su familia para que no minen su casa. Entonces, el punto es, ¿puede un cristiano defender su vida y la vida de su familia? Yo no creo que puede, yo creo que debe hacerlo. Que todo padre de familia y todo esposo tiene la responsabilidad de defender la vida de él, de su familia y a veces de otros que no son ni siquiera personas cercanas a él. Es importante aclarar, Bishop, que los Estados Unidos, que es donde estamos, es un deber constitucional estar armado el civil. Ante cualquier ¿Por qué? Porque los gobierno. Estados Unidos es una de las únicas naciones que su constitución está basada en la Biblia. Y ellos, los padres que fundaron la Constitución de los Estados Unidos, entendieron que eso era un derecho divino, defender la vida de los suyos o defender su propia vida. Amén. Pastor Juan, queremos Muchas saber gracias. con qué pregunta se va a encontrar en el día de hoy. Lo que dice el papelito, vamos a ver. Sabemos que son preguntas que a veces son un poco incómodas. Vamos a ver cuál le tocó a usted. Sí, en cuanto a la planificación familiar, Bishop, dice que si es pecado la inseminación artificial. Ok, nosotros tenemos que mirar el fin de las cosas. Vamos a no usar mucho el proceso, vamos a mirar el fin, ¿verdad? ¿Qué hace la inseminación y los métodos in vitro y todo eso? Producir vida. Entonces, si Dios es el autor de la vida y Dios es pro vida, ¿por qué entonces una persona que tenga ciertos problemas para concebir de una manera natural no usa de la ciencia médica para hacerlo? Si eso es exactamente lo que hacemos cuando tenemos una enfermedad, buscamos la ciencia. Pero que Dios puede hacerlo, absolutamente, pero Dios, que es el autor de la salud, que es el autor de la sanidad, que es el autor del bienestar, no niega la medicina. Lucas, uno de los discípulos del Señor, era médico. Si la sanidad es de Dios y la vida es de Dios, entonces los doctores son agentes divinos y los hospitales son casas de misericordia. ¿Por qué no lo vemos así? Porque son temas tabú. Y porque hay un montón de cristianos, como algunos que van a estar ahora mismo escribiendo, diciendo, eso no es de Dios, pero tú no me lo explicas por qué no es de Dios. Si el final es que está produciendo una vida. Amén. Bishop, pero bueno, quiero agregar un puntico ahí, porque ahora, inclusive cuando tú buscas la inseminación in vitro, que es fuera del útero,
tú puedes inclusive elegir el sexo de los... O sea, más, tú puedes dar una aportación, yo no sé de cuántos miles de dólares más, y ya tú puedes asegurarte el sexo. Y creo que ahora también se está prestando a la manipulación genética con respecto, por ejemplo, a buscar características especiales, que el niño nazca, o sea, como hacer en laboratorio un ser humano. ¿Qué tú tienes que decir respecto de eso? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, la ciencia va a ir descubriendo un montón de cosas, como lo hizo a través de todas las generaciones de los seres humanos, y hubo un tiempo donde para operarte del apéndice te abrían como un pollo de abajo para arriba, ahora te meten una cosita y por un láser lo hacen. Entonces, el problema es, aquí es donde viene la situación de la iglesia evangélica. Nosotros comenzamos a decir, ok, la inseminación in vitro está bien, pero mucho cuidado con escoger el sexo, porque escoger el sexo, es que nosotros no tenemos que legislar en esas cosas. Nosotros tenemos que permitirle al individuo hacer sus decisiones. Ahí no hay brujería, eso es ciencia. Entonces, yo no me puedo poner a decir, hazlo hasta aquí, pero aquí no. Esto es malo y esto es bueno, porque es que yo me convierto entonces en juez y parte. Como decía Jesús decía, ¿desde cuándo yo soy repartidor de bienes? No me metas en eso. Usted haga sus decisiones de acuerdo a su conciencia. Si no hay una escritura clara, entonces usted tiene que hacer la decisión de acuerdo a la conciencia que usted tenga respecto, porque vamos a poner ese mismo ejemplo. Ok, tengo misericordia de una señora que no puede tener hijos y va a hacer una inseminación in vitro. Ay, de repente la señora dice, oye, pero se puede hacer esto. Ah, entonces, esto sí, pero aquello no. ¿Por qué no? Ahora no, yo no sé, hermana, ¿por qué no? Pero como que siento que estás jugando a Dios. Ah, pero con lo in vitro no estoy jugando a Dios, y con esto sí. Es que no podemos legislar. No podemos legislar. Pablo decía, yo no puedo actuar de acuerdo a la conciencia de otro. ¿Entiende? Pablo, todo el mundo decía que el que comía el ahogado en sangre, que esto, que sí, ok. Pablo decía, yo me lo como, porque mi conciencia no me condena. Porque creo que cuando yo oro, toda la mojiganga que hubo en eso se fue. Nosotros no sabemos cómo se murió la vaca del bistec que no comimos. ¿Tú entiendes? Entonces, a eso se refería Pablo. A eso se refería Pablo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y donde nosotros tenemos que caminar con mucho cuidado de no convertirnos en fariseos y saduceos que tenían tantos mandamientos de hombres que dejaron a un lado la palabra de Dios. Y se volvieron más celosos de lo que decían los hombres sin ninguna base bíblica a lo que la Biblia decía o no decía. Así es. Yo creo que cabe la palabra que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito y no me dejaré dominar de eso. Eso dice más adelante. Y volvemos a lo que dijimos anteriormente, donde quiera que ves un exceso, hay probablemente una falta, ¿verdad? Una cosa es querer tener un hijo y otra es querer tener un hijo con ojos azules. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿tú entiendes? Ya estamos hablando de diseñar un ser humano. Probablemente te estás excediendo ahí, estás perdiendo la objetividad, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo no soy quien para legislar esto como pecado o como no pecado. Muchas gracias, Bishop. Gracias, Pastor Juan, por esta pregunta. Le toca el turno a César Troncoso. Vamos a ver con qué pregunta tabú nos encontramos. ¿Por qué el divorcio sigue siendo un tema tabú dentro de la iglesia? Porque yo creo que hay un muy mal entendimiento con respecto al divorcio. Y vuelvo y digo, usted tiene todo el derecho de estar en desacuerdo con lo que yo voy a decir. Yo no tengo ningún problema y yo no tengo que ir a perseguirte a tu casa o a tu iglesia porque tú estés en desacuerdo, ni hacer un video tuyo diciendo que eres un hereje. Yo creo que cuando Jesús
habló del adulterio y de la carta de repudio, yo, en mi opinión, creo que no se circunscribía solamente a al adulterio. Yo creo que el Señor estaba dando un ejemplo que tenía que ver con la falta de un pacto, con la violación de un pacto. Es lo que yo siento. El matrimonio es un pacto entre dos individuos ante Dios, donde esa mujer promete obedecer y serle fiel a ese hombre, y ese hombre promete obedecer y serle fiel a esa mujer. Cuando uno de los dos adultera, rompe el pacto y por lo tanto anula la parte del pacto de la otra persona. Pero el problema es este: hay otras cosas que pueden anular un pacto. Por ejemplo, el abuso físico, ¿o no? Y eso es un tabú, y por eso hay un montón de mujeres cristianas aguantando golpes por años, y los pastores le dicen: no, tú te tienes que quedar ahí. Pero usted es loco, Y mujeres que han perdido la vida también. No, pero por Millones montones. de mujeres. Pero por montones. La iglesia cristiana es una iglesia literalmente bañada en sangre de los pastores que le han dicho a las mujeres abusadas que no se vayan de su casa hasta que la matan, y matan a los hijos y matan a todo el mundo. Si un hombre que prometió en un pacto proteger y guardar a esa mujer y amarla como su propia carne, y de repente lo que le esté dando golpe y abusándola, ese hombre ha violado el pacto, y por lo tanto esa mujer tiene derecho a salirse de ese pacto. Es más, te voy a decir una cosa: la Biblia dice que el que no trabaja no coma, y que el que no provee para su familia es un infidel. Infidel viene de infidelidad. Es una forma de decir, es un adúltero también. Y sabe la cantidad de mujeres que tienen hombres sentados en su casa mientras ellas trabajan para mantener 3 hijos porque el tipo no quiere trabajar. La tiene a ella como una esclava. Eso es una violación del pacto, porque ese hombre prometió que le iba a proveer y la iba a guardar. Eso es violencia. Eso es violencia también. Entonces, ¿por qué es tan tabú el divorcio? Porque los pastores predican que la única causa de divorcio es el adulterio. Y yo quiero que tú sepas que hay gente arrodillado orando que su pareja cometa adulterio para poder divorciarse y no irse al infierno, porque al esa ser la única causa, supuestamente Dios ten misericordia y haz que cometa adulterio para yo salirme de esto. ¿Y qué disparate es eso? Si yo soy un papá, y a mi hija la está abusando un individuo, yo voy a esa casa y le doy una pela a ese tipo, y después me llevo a mi hija. Y entonces, ¿cómo es que Dios va a permitir abusos? Un hombre que es un alcohólico, tú puedes tener paciencia y esperar y orar y tener fe, pero volvemos a lo mismo: no me impongas tu conciencia, ¿verdad? Un hombre, un alcohólico que ni provee dinero, le da golpe. Vamos a poner este caso que está sucediendo en la época moderna, ¿ok? Vamos a poner esto. Amárrense los pantalones. Y esto lo está viendo ahora mismo alguno de esos cristianos gracientes y religiosos, y está diciendo: ese tipo está mal, pero no me puede rebatir lo que voy a decir. Pero dice que estoy mal como quiera, porque así le dijo su pastor. Ok, una mujer se casa con un hombre, tienen 3 hijos, y el hombre viola a los niños todas las noches. Ay, mamá. A los 3 niños lo viola, 2 varones y una niña. ¿Sería eso causa de divorcio? ¿O hay que esperar que el tipo cometa adulterio? ¿O hay que buscar un pastor que diga: bueno, pero prácticamente es adulterio porque se acostó con otra persona?
¿Qué fariseísmo y qué bobadas son esas? Pero hay cristianos así. Es más, te voy a decir una cosa. Yo he conocido gente así, que en secreto esa mujer ha venido y me ha dicho: mi esposo molesta a los hijos, pero yo no me puedo divorciar porque me voy al infierno. ¿Sería eso causa de divorcio? No de acuerdo al fariseísmo moderno, no de acuerdo a los cristianos evangélicos, no de acuerdo, no, porque es adulterio solamente. No. No. Una mujer que no respeta a su marido, el marido no puede quedarse casado con esa mujer. Un hombre que abusa a su mujer, no, ese matrimonio no es de Dios. ¿Estamos claros? Los otros días me dijo una señora: no, que yo llevo años tratando de divorciarme, pero él me dijo que si me divorcio me mata. Y un pastor es capaz de decir: no, que tú tienes que arreglarte con él, pero ese tipo la está amenazando que la va a matar. Entonces, ¿por qué el divorcio es tabú? Porque creemos que únicamente se refiere al adulterio, cuando Jesús lo que estaba diciendo es: sí puede haber una causa de divorcio, sí la puede haber, sí la puede haber. Entonces, eso lo dejamos a la discreción de cada cual, a cada pastor que recuerde que le dará cuenta a Dios por todo lo que él diga y todo lo que él hace. Pero una cosa sí es segura: la cantidad de muertes y la cantidad de abusos que hay dentro de la iglesia evangélica por este tema es absolutamente ridículo. Amén, así Yo es. conozco una persona que duró como 15 años siendo golpeada por su marido y los hijos también y todo, y ella nunca puso la demanda de los golpes y eso. Cuando se tomó la decisión de hacerlo, inmediatamente ella lo denunció, lo metieron preso, y antes de la semana ya estaba en un manicomio porque era loco. Era una locura. O sea, cuando lo metieron preso se dieron cuenta que el que era individuo una era loco. locura. Es decir, ella se pasó 15 años aguantando golpes de un loco. En nombre de Dios. No, es que si nosotros metemos a las personas en las cárceles, nosotros mismos vamos a tener que responderle a Dios sobre eso. Claro, pero pero ahora vamos al tema, y por eso estamos tratando estos temas. Ah, no, pero también hay una hermana que se ha divorciado 16 veces. Claro, es que los excesos lo hay. Conciencia. Pero no podemos legislar basado en nuestra imaginación. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? O sea, claro que va a haber exceso, claro que va a haber gente que escucha esto y dice: ay, qué bueno, me voy a divorciar a ver si me consigo uno de los que vi en Instagram. No, eso, pero usted le va a dar cuenta a Dios. En Romanos 14 dice: todo lo que no es de fe es pecado. Claro. Tienes tu fe, tenla para contigo. Es decir, necesariamente nosotros tenemos que saber que nosotros nos vamos a encontrar un día con el Señor y vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos, pero no podemos proceder y hacer víctimas inclusive a nuestros hijos de nuestra cobardía. Yo conocí una situación donde la mujer le dijo a él: yo te voy a meter preso. Yo voy a asegurarme de que tú me das un golpe un día para meterte preso, para quitártelo todo. Y el tipo sigue casado con la mujer. Con esa amenaza. Bajo esa amenaza. ¿Cómo era que decían los viejos de antes? Guerra avisada, No mata mata soldado. y si lo mate por descuidado. descuidado. Pero ¿qué pasa con ese individuo? Él creció en un contexto evangélico donde mencionar divorcio era igual al infierno. Y la realidad es: hey, si Dios a mí me perdonó de todo, si me tiene que perdonar de una más, yo sé que Él lo va a hacer. Especialmente si Él es testigo de que yo estoy obrando con un corazón correcto. Muchas gracias, Pastora María.
es tiempo de una Ah, pregunta ¿más más. Sí, papelito? a usted le toca una más. Ay, gracias por Agárrese una, vamos a ver alcanzármelo. qué pregunta nueva o qué tema vamos a abrir ahora. Ay, Controversial. No, no me gustó ya. Capicúa. No me gustó. ¿Se debe aceptar a los homosexuales en la iglesia? Bueno, hay una situación bastante complicada con la iglesia cristiana y ese pecado. Si una persona entra por las puertas de la iglesia y era un ladrón y entra por la puerta de la iglesia a buscar luz, tú no lo sacas para afuera. Lo mismo tú no puedes hacer con una persona que tenga el pecado de la homosexualidad. Ahora, si ese tipo viene a enamorar a otro tipo aquí, ya eso es otra cosa. De la misma manera que si el ladrón que entró comienza a robar cartera, tú lo vas a sacar. Entonces el punto que estoy haciendo es, Bishop, perdón, y el que venía a repartir droga aquí a la iglesia. bueno, aquí está Ese tenía un este que negocio. vino a comprar droga de un tipo a la iglesia y se quedó 25 años atrás. Y mira, yo Amén. de mi equipo La pastoral. venganza del Señor. Pero, entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es, ¿por qué es que nosotros pensamos que el pecado de la homosexualidad es mucho peor que el de asesinato? Bueno, no te voy a mentir, la Biblia dice que los pecados sexuales son peores, y eso es cierto. De todas maneras, nosotros, mira, ¿sabes que esa es una de las preguntas que más me hacen a mí? ¿Cómo le predico a un homosexual? ¿Cómo le predicas a un ladrón y a un asesino? ¿Cómo le predicas a una gente deprimida? ¿Cómo le predicas a una persona que es satanista? Le predicas a Jesús y le predicas esperanza, y le predicas la palabra. ¿Entiendes? Entonces, hemos permitido que la política religiosa convierta este pecado en algo muchísimo más complicado de lo que es. Es un pecado como lo son los demás y necesitan la misma sangre redentora que necesitaron los demás, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces no es cuestión de si lo acepto o no, es cuestión de que todo el que entra por esa puerta es más que bienvenido. Que de paso les voy a decir, la gran mayoría de personas que entran por esa puerta en el momento en que entraron no tenían su vida resuelta, sino que ellos vinieron, oyeron el evangelio, aceptaron al Señor y de ahí el Señor fue tratando con ellos. Entonces, si vamos a hablar de, lo vamos a poner en el coro, no, tiene que limpiarse, la vida tiene que estar limpia. Tú no pones un drogadicto en ningún oficio de la iglesia, porque él no viene a servir hasta que él no sea limpio de muchas de las cosas que le afectan, sino, Y hay muchos ejemplos. claro, entonces ahí es donde tiene que estar el balance, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar al pecador y odiar al pecado, y por eso que yo acabo de decir, le quitaron el canal en YouTube al predicador africano que murió. A T.B. Joshua le quitaron porque él dijo: Dios odia el pecado y ama al pecador, y dijeron que él estaba propagando un discurso de odio, y eso no es cierto. Ese es el correcto balance, porque Dios odió mi pecado pero me amó a mí, y por eso hoy yo no estoy en el reino, he sido redimido y camino con el Y Señor. vino a nuestro rescate Amén. por Amén. amor. Bueno, muchas gracias. El tiempo ha sido muy corto para tratar estos temas a la luz de la palabra de Dios. Les doy gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a la audiencia. Gracias, Bishop, por las respuestas. Y no quiero terminar sin comprometerlo a una segunda entrega de este tipo. Yo creo, por eso hay que tenerle cuidado, porque Claro. eso es candela. Coge fuego. Está ardiendo ahí adentro. Yo creo que antes de Está terminar, caliente, mira el fuego. antes de terminar,
debo de advertirle a los que están ahora mismo locos escribiendo babosadas, que tú tienes todo el derecho en estar en desacuerdo. Precisamente los temas tabúes no tienen una base muy clara bíblica de un lado o de otro. Tú tienes todo el derecho de estar en desacuerdo, como yo tengo también derecho de tener mi opinión. Al final, las cosas que no son 100% escriturales, tendremos que darle cuenta desde el punto de nuestra conciencia a Dios. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima entrega de Focus Group con el Bishop Rudy Gracia. Hasta la próxima.